Eran casi las 11:45 de la noche cuando mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Una sola notificación apareció en la pantalla: Carmen, mi suegra. Pensé que era una emergencia familiar. Pero cuando abrí el mensaje, me quedé helada. Era una foto de una habitación. Mi habitación en la casa familiar de Sevilla, donde vivía desde que me casé con su hijo Javier. Pero ya no parecía una habitación. Parecía una escena después de un saqueo. Mis libros, mis cuadernos, mi ropa y hasta mis recuerdos estaban metidos en bolsas negras de basura. Encima de la foto había un mensaje corto. Necesitamos este cuarto para el nuevo salón de belleza de Lucía. Ven por tus cosas antes de la mañana, o lo donaremos todo. Lucía. La hija favorita de Carmen. 3 segundos después apareció otra notificación. Lucía reaccionó al mensaje con un corazón. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Durante 8 años, yo había sido la pieza invisible de aquella familia. Para los vecinos del elegante barrio de Triana, Carmen y su familia parecían perfectos. Una casa grande con balcones blancos, cenas elegantes los domingos y una hija brillante que soñaba con abrir su propio salón de belleza en el centro de Sevilla. Pero la realidad era muy diferente. Nadie sabía que durante años yo había estado sosteniendo a toda la familia. Carmen no sabía que yo había visto las cartas del banco escondidas en el cajón de la cocina. Avisos de deuda. Pagos atrasados. Y tampoco sabía que muchas veces yo misma había pagado esas deudas desde mi propia cuenta. Trabajaba como coordinadora logística para una empresa de transporte en Madrid. Mi trabajo consistía en algo muy simple: organizar recursos, evitar colapsos y mantener sistemas funcionando. Irónicamente, la familia de mi esposo era el sistema más caótico que había tenido que gestionar. Recuerdo la primera vez que pagué una cuenta por ellos. Tenía 24 años y acababa de empezar mi primer trabajo serio. Carmen me llamó llorando porque la tarjeta había sido rechazada en el supermercado. Pero no estaba comprando comida. Estaba comprando vino caro y decoración para la inauguración del pequeño negocio de Lucía. Pagué la cuenta. Me dije a mí misma que sería solo una vez. Pero después vino la factura de la luz. Luego el préstamo del coche de Javier. Luego el alquiler del pequeño estudio donde Lucía necesitaba vivir tranquila para concentrarse en su futuro. Mes tras mes. Año tras año. Mientras tanto yo conducía un coche viejo y compraba ropa en tiendas baratas. ¿Por qué lo hice? Durante mucho tiempo me dije que era familia. Pero esa noche, mirando la foto de mis recuerdos metidos en bolsas de basura, entendí la verdad. No era familia. Era alquiler emocional. Cuando creces siendo la persona que siempre resuelve los problemas de los demás, empiezas a creer que tu lugar en la mesa hay que pagarlo. Pagas con dinero. Pagas con silencio. Pagas con dignidad. Esperando que algún día te traten como parte de la familia. Pero esa noche el mensaje era claro. Ellos no me querían. Solo querían lo que yo podía darles. Me levanté lentamente y caminé hacia mi escritorio. No conduje hasta Sevilla para rogar por mis cosas. No llamé para gritar. Encendí mi computadora. Y abrí una hoja de cálculo que no había tocado en años. La hoja de cálculo tenía un título simple: apoyo familiar. Durante años había anotado todo allí. Cada pago. Cada transferencia. Cada vez que rescaté a la familia de Carmen de otro desastre financiero. Deslicé el cursor hasta la última línea. El número que apareció en la pantalla no era solo una cifra. Era una prueba de mi propia ingenuidad. 250.000 euros. Ese era el precio que había pagado para pertenecer a una familia que acababa de borrarme de su historia. Cerré el portátil. Esperaba sentir tristeza. Pero no llegó. En su lugar apareció algo mucho más frío. Claridad. Ellos querían que desapareciera. Perfecto.
pero habían olvidado una regla básica de logística. Si quitas la pared que sostiene el techo, todo el edificio se derrumba. Pasó una semana. Nadie mencionó mis pertenencias. Supuse que mis cosas estaban en algún contenedor de donaciones. O quizás en un vertedero. No pregunté. No regresé a buscarlas. Simplemente fui a trabajar, organicé rutas de transporte, resolví problemas en la empresa. Y esperé. Porque el silencio nunca dura mucho. El silencio no paga las cuentas. El martes llegó el mensaje. No era una invitación. Era una convocatoria enviada por Carmen. Celebración del nuevo salón de belleza de Lucía. 19 Salón Onyx. Sin saludo. Sin esperamos verte. Solo la expectativa de que yo apareciera, como parte de la decoración familiar. Fui. No porque quisiera celebrar, sino porque necesitaba ver la máquina funcionando una última vez antes de desmontarla. El lugar era exactamente como le gustaba a Carmen. Demasiado mármol. Demasiadas lámparas brillantes. Y comida que parecía carísima pero no sabía a nada. Lucía estaba en el centro del salón. Llevaba un vestido de seda rojo que seguramente costaba más que mi primer coche. Sonreía, contando a todos cómo había logrado abrir su propio salón gracias a su talento y su visión. Yo me quedé junto a la barra con un vaso de agua con gas. Observando. Porque nadie en esa sala sabía la verdad. Hace 3 meses yo misma había diseñado el plan financiero del negocio de Lucía. Yo había creado su página web. Yo había escrito las propuestas para atraer clientes. Mientras ella se pintaba las uñas en el sofá. Pero esta noche. Ella era el genio. Y yo, el ruido de fondo. De pronto Javier, mi esposo, golpeó suavemente una copa con una cuchara. La sala se quedó en silencio. Parecía el esposo orgulloso. Traje elegante. Sonrisa perfecta. Un traje que, por cierto, yo había pagado hacía 2 años. Para mi hermana Lucía, dijo con entusiasmo. Ella es el orgullo de esta familia. La creatividad, la ambición, el futuro. Los invitados aplaudieron. Luego sus ojos se movieron hacia mí. La sonrisa seguía en su cara. Pero su mirada estaba fría. Y Elena, añadió, siempre tan responsable, siempre tan constante. Mientras Lucía brilla, Elena mantiene todo en orden. Un murmullo de risas educadas recorrió la sala. Era una humillación elegante. No me había insultado directamente. Pero acababa de definir mi valor delante de todos. Lucía era la estrella. Yo era el suelo que nadie mira. Dejé mi vaso sobre la barra. Estaba a punto de irme cuando Javier me alcanzó cerca de la puerta de servicio de la cocina. La sonrisa había desaparecido. Ahora parecía nervioso. Sudaba. Tenemos un pequeño problema, susurró. ¿Qué problema? La tarjeta no pasó. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. El gerente del catering quiere el pago final ahora mismo, o van a cerrar el bar. Lo miré sin expresión. Entonces págales. No puedo. Hay un bloqueo en mi cuenta, un error del banco. Hizo un gesto vago con la mano. El gesto universal de alguien que está mintiendo. Y Lucía ya gastó todo su límite con el vestido y la decoración. Se inclinó más cerca. Solo encárgate tú, Elena. El lunes te transfiero el dinero. Encárgate tú. 2 palabras. Las mismas que habían definido toda mi vida. Encárgate de las deudas. Encárgate de los problemas. Encárgate de salvar a esta familia. ¿Cuánto es? Pregunté con calma. Javier miró hacia el suelo antes de responder. 4.500 euros. Lo miré fijamente.
Estaba frente al mismo hombre que una semana antes había metido mis recuerdos en bolsas de basura para hacer espacio para los espejos del nuevo salón de Lucía. Pero no parecía avergonzado. Parecía seguro de que yo pagaría. En su mente ese era el orden natural de las cosas. Ellos brillaban. Yo pagaba. Está bien, dije. No discutí. No pedí promesas de devolución. Caminé hasta la mesa del gerente del catering, saqué mi tarjeta de débito. Y pagué la factura. Cuando la impresora escupió el recibo, no lo arrugué. Lo coloqué cuidadosamente sobre el mostrador. Saqué mi teléfono y le tomé una foto de alta resolución. Luego me envié la imagen por correo electrónico. ¿Todo bien, señorita?, preguntó el gerente. Perfecto, respondí. Solo estoy guardando registros. Volví a la fiesta. Javier me hizo un pequeño gesto con la cabeza. No fue un gracias. Fue más bien la confirmación de que la máquina seguía funcionando. Miré a Lucía. Reía con sus amigas, celebrando su gran noche, completamente inconsciente de que la fiesta estaba siendo financiada por la misma persona que habían decidido borrar de la familia. No me despedí. Salí por una puerta lateral hacia la noche fresca de Madrid. Esos 4.500 euros no eran un regalo. Eran el último pago de mi libertad. Ellos pensaban que yo era la roca que mantenía todo estable. Pronto descubrirían qué pasa cuando la roca empieza a rodar cuesta abajo. Esa noche no dormí. Declaré la guerra. Pero mi campo de batalla no sería una discusión en el salón familiar. Sería algo mucho más silencioso. Y mucho más peligroso. Mi computadora. Preparé una jarra grande de café negro. Encendí mis 2 monitores. Y dejé de ser Elena, la nuera obediente. Me convertí en Elena, la auditora forense. Abrí los archivos bancarios. 10 años de estados de cuenta. Accedí también a la nube familiar. Años atrás Javier me había dado la contraseña para arreglar la impresora. Nunca la cambió. Descargué todo. Declaraciones de impuestos. Movimientos de tarjetas. Préstamos. Fui analizando transacción por transacción. Era fascinante y nauseabundo. Encontré el préstamo de 20.000 euros que les di 4 años atrás. En sus notas privadas lo habían registrado como aporte familiar de Elena. Seguí el rastro del dinero. No había ido al supuesto negocio de Javier. Había financiado un crucero de lujo por el Mediterráneo. El mismo viaje que me dijeron que habían ganado en un sorteo. También vi los pagos del curso de estética de Lucía. Los pagos del coche nuevo de Javier. Un Range Rover que yo nunca tuve permiso de conducir. Y cenas de 500 euros en restaurantes caros. Mientras yo cenaba yogur barato para ahorrar dinero y cambiar las ruedas de mi coche. No me estaban explotando para sobrevivir. Me estaban explotando para mantener una ilusión de riqueza. Quemaban mi futuro. Para mantener caliente su orgullo. Cuando terminé de sumar todo, el número apareció en rojo en la parte inferior de la pantalla. 263.000 euros. Ese era el precio de su amor. El valor exacto de mi invisibilidad. Pero todavía no había terminado. Busqué en los registros públicos. Necesitaba entender qué bienes tenían realmente. Abrí el título de la casa familiar. La casa grande de 4 habitaciones en uno de los barrios caros de Madrid, la misma casa de la que me habían expulsado. Y entonces encontré la bomba. Había una segunda hipoteca registrada hace 3 años. Con intereses altísimos. Condiciones casi abusivas. ¿Dónde había ido ese dinero? Crucé las fechas con sus redes sociales. Y ahí apareció la respuesta. Un pequeño chalet en la costa de Valencia que siempre decían que pertenecía a un amigo. No era de ningún amigo. Era suyo.
Habían hipotecado la casa familiar para comprar una casa de vacaciones para Lucía y sus amigas. Y lo peor. No habían pagado la hipoteca principal en 4 meses. Me quedé mirando la pantalla. En ese momento entendí algo muy importante. La familia que me había tratado como si fuera desechable estaba a punto de derrumbarse por completo. El documento en la pantalla decía claramente: aviso de incumplimiento. La familia de Javier tenía solo 30 días antes de que el banco iniciara la ejecución de la casa. Estaban viviendo al borde de un precipicio, celebrando fiestas mientras el suelo se desmoronaba debajo de sus pies. Y aún así me pedían que pagara el catering. No era solo crueldad. Era bancarrota disfrazada de lujo. Me recosté en la silla. La antigua Elena habría entrado en pánico. Habría vendido sus ahorros, pedido préstamos, y corrido a salvarlos. Pero esa Elena ya no existía. La mujer sentada frente al ordenador había vendido su pequeña empresa de software logístico por 80 millones de euros hacía 6 meses. Un detalle que mi familia política desconocía. Porque jamás se habían interesado por mi simple trabajo con computadoras. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado, Diego. Eran las 3 de la madrugada. Contestó en el segundo tono. Elena, ¿todo bien? Necesito hacer una compra, respondí con calma. Una compra urgente. Hubo un silencio. ¿Qué tipo de compra? Quiero adquirir una deuda hipotecaria en dificultades del Banco Nacional de España. Le dicté la dirección. Diego tardó unos segundos en responder. Espera, ¿esa no es la casa de la familia de Javier? Sí. Están en incumplimiento, continué. El banco planea subastar la deuda. Quiero comprarla antes de que llegue al mercado público. Diego respiró hondo. Elena, si haces eso, tú te conviertes en la acreedora. Serás la dueña de la deuda. Lo sé. ¿Quieres salvarlos? Miré la foto en mi teléfono. La imagen de mi habitación. Mis recuerdos dentro de bolsas negras. No, dije. Quiero crear una empresa pantalla. ¿En nombre? Fénix Capital. Compra la deuda con pago inmediato en efectivo. No quiero que mi nombre aparezca en ningún documento. ¿Y después? Cerré la hoja de cálculo. Y después empezamos la cobranza. Colgué. No sentí culpa. Sentí eficiencia. Durante años me habían tratado como si fuera una transacción financiera. Ahora simplemente estaba cerrando el trato. Ya no era su nuera. Ahora era su acreedora. Y la deuda estaba vencida. El viernes todo estaba firmado. Fénix Capital se convirtió oficialmente en el titular de la hipoteca de la casa familiar en calle Olivos 124. Yo tenía el poder de exigir el pago total, iniciar el embargo, expulsarlos de la casa. Pero ellos aún no lo sabían. Para ellos, el silencio del banco era simplemente otra señal de buena suerte. Una suerte que creían merecer. El sábado por la mañana mi teléfono sonó. Javier. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Activé el altavoz mientras doblaba ropa dentro de una caja. Las pocas cosas que había logrado recuperar del almacén. Elena, tenemos un problema, dijo. Ni un saludo. Ni una disculpa por la fiesta. Solo el tono de alguien que ordena a un empleado. Necesitamos una reunión familiar inmediata. Estoy ocupada, respondí tranquilamente. No es opcional. Es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Y el banco dice que hay un error administrativo con la hipoteca. Están amenazando con la casa. Un error administrativo. Así llamaba a 4 meses sin pagar la hipoteca y una segunda deuda secreta. No puedo ayudarte con errores bancarios, dije. Y no seas difícil. Solo ven a la casa.
Tenemos que pensar en una estrategia. Estrategia. En su idioma eso significaba una sola cosa. Encontrar una forma de que Elena pagara el problema. Estuve a punto de negarme. Estuve a punto de decirle la verdad en ese mismo momento. Pero luego pensé en algo. Para que la caída fuera real, tenían que creer que aún podían manipularme. Así que 1 hora después conduje hasta la casa. Todo parecía igual. El jardín perfectamente cortado. El Mercedes estacionado frente a la entrada. La fachada de éxito suburbano perfecto. Pero cuando entré, el ambiente estaba cargado de tensión. Carmen caminaba de un lado a otro en la sala. Con el rostro pálido, Carmen caminaba nerviosamente por la sala, frotándose las manos. Lucía estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono con expresión aburrida, claramente molesta porque su fin de semana había sido interrumpido por problemas de dinero. Javier estaba en la cabecera de la mesa del comedor, rodeado de papeles y documentos. Cuando entré levantó la vista. Su rostro tenía esa expresión de preocupación exagerada que usaba cuando quería parecer la víctima. Siéntate, Elena, ordenó. Yo no me senté. ¿Qué está pasando? Javier suspiró profundamente y comenzó un discurso que claramente ya había ensayado. El banco está siendo completamente irrazonable. Dicen que estamos atrasados con la hipoteca. Debe ser un error administrativo, continuó. Probablemente algo relacionado con la refinanciación que hicimos para las renovaciones. Renovaciones. Yo sabía perfectamente que se refería al chalet en la costa. Nos están amenazando con iniciar el embargo si no regularizamos el pago antes del lunes, añadió. Solo necesitamos liquidez temporal hasta que nuestros abogados solucionen el malentendido. ¿Cuánta liquidez? Pregunté. Javier dudó un segundo. 50.000 euros. Ni siquiera parpadeé. ¿50.000? Es solo un préstamo puente, intervino Carmen rápidamente, con voz temblorosa. Solo hasta que todo se resuelva. Me miró con ojos húmedos. Sabemos que siempre has sido buena con el dinero. Lucía levantó la vista del teléfono por primera vez. Y además piensa en la imagen de la familia, dijo con tono molesto. Si en mi trabajo se enteran de que Javier tiene problemas financieros, podría arruinar mi reputación. ¿Tu reputación? Repetí lentamente. Claro que sí, respondió Javier irritado. Todos tenemos reputaciones que proteger. Golpeó la mesa con los dedos. Ahora dime, ¿cuándo puedes transferir el dinero? Se inclinó hacia adelante. Supongo que puedes pedir un préstamo contra tu fondo de retiro si no tienes efectivo disponible. Ya lo había decidido todo. Incluso había calculado cómo gastaría mi jubilación antes de que yo cruzara la puerta. No voy a tocar mi fondo de retiro, respondí. Javier frunció el ceño. Entonces pide un préstamo personal. Tienes crédito perfecto. Nosotros te ayudamos a construir ese crédito, añadió con arrogancia. Ahora úsalo. No. La palabra cayó en la habitación como una piedra. Pesada. Definitiva. ¿Perdón? Dijo Javier, levantándose de la silla. Su rostro se volvió rojo de ira. Nos criaste en esta casa, continuó. Te dimos todo. ¿Y ahora que enfrentamos un pequeño problema, vas a darnos la espalda? ¿Vas a dejar que perdamos la casa por tu miserable sueldo de oficina? Lucía se levantó del sofá. Siempre has sido egoísta, dijo con desprecio. Sentada sobre tu dinero mientras mamá está llorando. Carmen me miró con frialdad. Si no haces esto, dijo lentamente, no vuelvas aquí. No necesitamos una hija política que disfruta vernos sufrir. O estás con nosotros, o estás fuera de la familia. Intentaban amenazarme con lo único que ya no me importaba. Una relación que ya estaba muerta. Los miré en silencio.
¿Ese es el trato final? Pregunté. ¿Pagar o desaparecer? Exactamente, dijo Javier con voz dura. 50.000 euros antes del lunes, o olvídate de nosotros. Los observé con atención. La arrogancia. La crueldad. La completa ceguera ante su propia situación. Está bien, dije finalmente. Me dirigí hacia la puerta. Nos vemos el lunes. Salí de la casa mientras gritaban detrás de mí. Me llamaban ingrata. Egoísta. Decían que me arrepentiría. Pero no me arrepentí. De hecho, sonreí todo el camino hasta el coche. Porque ellos pensaban que el lunes regresaría como la nuera obediente, con un cheque en la mano. Pero el lunes no volvería como familia. Volvería como propietaria. El lunes por la mañana no fui al trabajo. Me puse mi mejor traje. Un elegante blazer gris oscuro que costaba más que la cuota mensual de la hipoteca de esa casa. Luego conduje directamente hacia la casa en calle Olivos 124. Y esta vez no iba a pedir permiso para entrar. Aparqué mi coche frente a la casa de calle Olivos 124. No en la entrada. Lo dejé en la calle, dejando espacio libre para los camiones de mudanza que llegarían dentro de 30 días. Caminé por el mismo sendero que había limpiado de nieve durante tantos inviernos. Saqué la llave. La misma llave que, según ellos, ya no debía tener. La puerta se abrió. Dentro, todos estaban esperando. Carmen caminaba nerviosa por la sala. Lucía estaba sentada en el sofá mirando sus uñas. Y Javier estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor, como un rey esperando tributo. Cuando entré, una expresión de alivio cruzó su rostro. Pero desapareció rápidamente, reemplazada por una sonrisa arrogante. Llegas tarde, dijo mirando su reloj. Supongo que trajiste el cheque. No respondí. Caminé lentamente hasta el otro extremo de la mesa. Saqué una carpeta de cuero y la coloqué sobre la madera brillante. Y siéntate, ordenó Javier. Terminemos con esto para que pueda llamar al banco. Prefiero quedarme de pie, respondí con calma. Luego añadí. Y no vas a llamar al banco. Porque el banco ya no es dueño de esta casa. Javier se quedó inmóvil. ¿De qué estás hablando? El banco vendió la deuda. ¿A quién? Preguntó con voz tensa. ¿Quién tiene la hipoteca ahora? Fénix Capital. Lucía levantó la cabeza de golpe. ¿Fénix Capital? ¿Qué es eso? ¿Algún fondo buitre? ¿Nos van a echar de la casa? Preguntó Carmen con nerviosismo. Abrí la carpeta lentamente. Fénix Capital es una empresa privada de gestión de activos, expliqué, especializada en comprar deudas en dificultades. Saqué un documento. El título de propiedad, oficialmente sellado y registrado. Lo deslicé por la mesa. Se detuvo justo frente a Javier. Yo soy la propietaria de Fénix Capital. El silencio que siguió no fue normal. Fue como si el aire desapareciera de la habitación. Carmen dejó de caminar. El teléfono de Lucía cayó al suelo. Javier miró el documento con el rostro completamente pálido. «¿Tú?» susurró. ¿Compraste la hipoteca? Compré toda la deuda, respondí. La hipoteca principal. La segunda hipoteca que sacaste para comprar la casa de la costa. Los pagos atrasados. Levanté la mirada. Ahora todo me pertenece. Respiré con calma. Legalmente hablando, soy su acreedora. ¿Cómo es posible? Preguntó Carmen con voz temblorosa. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Eres solo una coordinadora logística. Corregí. Mi voz era tranquila. Pero cada palabra cayó como una cuchilla. Hace 6 años fundé una empresa de software de logística.
El año pasado la vendí a una corporación internacional. Hice una pausa. Acepté una compra de 80 millones de euros. Javier dejó escapar un sonido ahogado. Se recostó en la silla como si alguien lo hubiera golpeado. Me miraba como si fuera una completa desconocida. Y tenía razón. La mujer que conocían. La nuera silenciosa. La que siempre pagaba. La que siempre agachaba la cabeza. Ya no existía. ¿80 millones? Murmuró Lucía. Sí. Saqué otro documento. Y ustedes tienen 30 días. Lo coloqué sobre la mesa. Era un aviso oficial de desalojo. ¿Qué? Exclamó Javier intentando recuperar autoridad. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Esta es nuestra casa. Negué con la cabeza. Esta es mi casa. Golpeé suavemente el documento con el dedo. Mi nombre está en el título. Mi dinero pagó estas paredes. Y sinceramente, ustedes son pésimos inquilinos. Los miré uno por uno. 4 meses sin pagar. Mantenimiento ignorado. Hostilidad hacia la propietaria. Carmen rompió a llorar. Elena, por favor, no tenemos a dónde ir. La miré fijamente. No los estoy echando a la calle. Solo estoy iniciando un proceso legal sobre un activo en incumplimiento. Me encogí de hombros. Es solo negocio. Luego añadí suavemente. ¿No era eso lo que siempre me decían? Es solo negocio. Los observé. Ya no parecían poderosos. No eran las personas influyentes que pretendían ser. Solo eran personas asustadas. Enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones, me dirigí hacia la puerta. «Espera», gritó Javier levantándose de la silla. Su voz ya no tenía autoridad. Tenía miedo. «Podemos arreglar esto», dijo rápidamente. «Podemos llegar a un acuerdo». Me detuve sin girarme. «Y eres millonaria, Elena. Tienes millones. ¿Por qué haces todo esto por 50.000 euros? Me di la vuelta lentamente. Nunca fue por el dinero, respondí con calma. Los miré uno por uno. Fue porque estuvieron dispuestos a echarme de esta casa, solo para hacer espacio para el negocio de Lucía. Estuvieron dispuestos a borrarme de su vida. Hice una pequeña pausa. Ahora solo estoy devolviendo el favor. Saqué mis llaves y las lancé sobre la mesa de la entrada. Cayeron con un sonido metálico que resonó en toda la casa. Y si quieren discutirlo, pueden hacerlo en los tribunales, añadí. Pero no se los recomiendo. Mis abogados son mucho mejores que los suyos. Abrí la puerta. Salí de la casa. Caminé por el sendero sin mirar atrás. Arranqué el coche y me alejé. La casa quedó detrás de mí. Una enorme construcción que durante años había representado su orgullo. Pero en el espejo retrovisor. Solo parecía pequeña. 3 semanas después. El sol salía sobre la costa de Málaga, pintando el cielo con tonos naranja y violeta. Yo estaba de pie en el balcón de mi nueva casa frente al mar. Una taza de café caliente en mis manos. Sabía algo que no había probado en mucho tiempo. Libertad. La brisa olía a sal y jazmín. Nada que ver con el ambiente pesado de aquella casa llena de apariencias. Esta vez no estaba escondiendo nada. No era una millonaria viviendo discretamente para evitar preguntas. Esta casa. Una estructura moderna de vidrio y acero frente al mar. Estaba comprada a mi nombre. Sin empresas falsas. Sin secretos. Solo Elena. Mi teléfono estaba apagado sobre la mesa. Pero sabía lo que estaba pasando en Madrid. El día anterior los camiones de mudanza habían terminado su trabajo.
La familia de Javier ahora estaba instalándose en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Un apartamento bastante decente. Lo sabía. Porque ese edificio también me pertenecía. Les permití alquilarlo al precio normal del mercado. Mi último gesto de cortesía. Probablemente lo tomaron como otra humillación. Estaban furiosos. Avergonzados. Y por primera vez en su vida. Tenían que asumir las consecuencias de sus decisiones. Mudarse aquí no era escapar. Era reclamar mi vida. Durante años pensé que soportar su abuso era una forma de fortaleza. Creía que si pagaba suficiente. Si toleraba suficiente. Si me hacía lo suficientemente pequeña. Algún día me aceptarían. Pero mirando el mar entendí algo importante. No puedes ganar el amor de personas que están decididas a no entenderte. Y no puedes encontrar paz en un campo de batalla. Sin importar cuánta armadura lleves puesta. Irme no fue una retirada. Fue una reubicación estratégica. Moví mi activo más valioso. Yo misma. Había eliminado el peso muerto. Y optimizado mi vida para la felicidad. Pensé en Javier, Carmen y Lucía. Seguramente estaban contando a sus amigos una historia donde yo era la villana. La hija política ingrata que les quitó la casa. Que la cuenten. Su opinión sobre mí ya no era mi problema. Ellos habían pasado toda su vida persiguiendo estatus. Comprando cosas que no podían pagar. Para impresionar a personas que ni siquiera les importaban. Yo había pasado esos mismos años construyendo algo real. Conocimiento. Resiliencia. Y riqueza verdadera. Ellos tenían la apariencia del poder. Yo tenía la sustancia del poder. Cuando todo se derrumbó, la apariencia se rompió. Pero lo real permaneció. Terminé mi café y bajé por las escaleras privadas hacia la playa. La arena estaba fría bajo mis pies. Respiré profundamente. Por primera vez en casi 30 años. No estaba esperando una llamada. Ni un problema. Ni una exigencia. Solo estaba ahí. Presente. Completa. La chica invisible había desaparecido. La mujer caminando frente al océano era visible, fuerte. Y finalmente libre.